La libertad es un fenómeno humano, es decir, que ocurre en el hombre. Aristóteles, en Metafísica, el libro primero, capítulo 2, escribe lo siguiente. Denominamos hombre libre al que pertenece a sí mismo. Es decir, libre es lo que es causa de sí, y donde se aprecia la libertad es en la elección. La libertad se trata del bien en general, donde la razón por lo que elige es porque son buenas para sí. Además, la libertad es propia del ente intelectual, es decir, su naturaleza como causa eficiente, y lo contrario a la libertad es la coacción interna o externa. Para Bernaux, la libertad es total o no es libertad. No es un ser, una sustancia ni una facultad, ni tampoco un acto. Es, por así decirlo, un accidente de tercer grado, pues la sustancia es el hombre. También es necesario distinguir cuidadosamente la libertad de actuar de la libertad de querer. La libertad de actuar es una libertad puramente exterior. Por lo tanto, un acto puede ser llamado libre cuando está exento de toda coacción exterior. Para que una acción humana se llame libre, basta que no esté obligada desde fuera. La noción se aplica entonces tanto al acto automático, reflejo, hábito, como al acto pasional y el acto voluntario. Pero esta libertad es esencial al acto voluntario, pues un acto violentado no es evidentemente un acto voluntario. En cambio, la libertad de querer, en psicología, se trata de una libertad interior, libertad de la decisión o de la elección que es la fase esencial del acto voluntario. Consiste, por lo tanto, en estar exento de una inclinación necesaria a poner el acto, es decir, hacer tal elección, tomar tal decisión. Esto implica también que debe hacer una libertad de elección, libertas arbitri, y libertad de ejecución, libertas exerciti. Eudaldo Formet señala que la libertad se puede manifestar en diferentes grados. En su primer grado, la libertad implica una inclinación natural hacia el fin último, la felicidad, que no es elegible. Sin este grado de libertad, no habría posibilidad de libertad, porque no es elegida, sino que es natural. Por ejemplo, si no hay un lugar natural hacia dónde ir, ¿por qué habría que elegir? Por eso debe existir esta necesidad natural de escoger, y a pesar de no ser elegible, es la que nos mueve a optar por una natural tendencia a la felicidad. En su segundo grado, la libertad se refiere a la elección de los medios, es decir, el libre albedrío, el que se refleja como el simple acto voluntario. Es un querer racional y electivo, donde uno es feliz por tener más bien en la vida. Y Tomás de Aquino sostiene que el hombre elige libremente y no por necesidad, pero esta libre elección incluye la posibilidad de elegir mal. Esto quiere decir que el libre albedrío no es un acto libre, porque por causa de que se puede llegar a elegir mal, entonces no sería un acto de libertad plenamente considerado, por lo cual no lo podemos considerar como un acto completamente libre. Bernaux escribe que el libre albedrío se refiere a la capacidad del individuo de elegir entre diferentes acciones de manera consciente y voluntaria, sin estar necesariamente determinado por fuerzas externas. Esta forma de libertad se conecta con el poder de decidir entre opciones y tomar decisiones deliberadas sobre qué acciones ejecutar, lo que refleja una independencia interna de la voluntad. Él cita a Tomás de Aquino, quien escribe que por su libre albedrío, el hombre se mueve a sí mismo a obrar. La voluntad no está en acto y en potencia en el mismo aspecto. Está en acto con relación al fin y está en potencia en relación con este o aquel medio de conseguir este fin. Es movida por el fin y se mueve a sí mismo a emplear tal medio. Dicho de otro modo, en términos más modernos, hay en la libertad una parte de espontaneidad y una parte de indiferencia. La voluntad tiene una parte de espontaneidad natural hacia el bien y en esto no es libre, pero tiene también una parte o una zona de indiferencia, pues sin ella no se comprenderá que tuviese la menor libertad de elección. Bernaux, de todas formas, menciona las doctrinas que niegan el libre albedrío, conocidas como deterministas. Estas incluyen el determinismo universal,
que sostiene que una inteligencia que conozca todas las fuerzas de la naturaleza podría predecir todos los movimientos. El determinismo físico, que considera el movimiento voluntario como resultado de fuerzas físicas. El determinismo fisiológico, que vincula nuestros actos al organismo y entorno. El determinismo social, que atribuye los actos a la presión social. El determinismo psicológico, basado en las leyes psíquicas. El determinismo filosófico, que deriva todo de la esencia de Dios. Y el determinismo crítico, que se apoya en la causalidad. Finalmente, el tercer grado de libertad se refiere a la elección necesaria de un bien connatural, donde se une la autonomía con una ordenación natural hacia el bien, tal como escribió Tomás de Aquino cuando dijo: querer el mal no es libertad, ni parte de la libertad, sino un cierto signo de ella. Fin de la cita. Y en este grado de libertad se hallan las personas que tienen virtudes. Por ejemplo, la persona valiente elige bien a pesar del riesgo, ya que las personas que tienen virtudes como la bondad, honestidad, justicia, siempre eligen guiados por su virtud. Por eso a las personas con virtudes no les es difícil hacer el bien. Además, a pesar de ser una elección necesaria, también es racional y electiva. También es profundamente libre, pues es plenamente dueño de sí. Por lo tanto, une de algún modo los dos primeros grados de libertad, por lo que se trataría de la libertad en sentido estricto. Por último, sobre la noción contemporánea de libertad, podemos ver que ésta se distancia de la visión clásica, ya que tiende a eliminar las restricciones naturales o morales, enfocándose más en la autonomía individual, sin necesidad de un orden hacia el bien natural o último. En esta noción contemporánea de libertad podemos encontrarnos problemas metafísicos e ideológicos. A. El problema metafísico. Bernau cita a Kant, quien sostiene que la razón no puede demostrar la libertad, pero que tampoco puede negarla, de modo que la deja en lugar vacío. En la crítica de la razón práctica, Kant demuestra que la libertad es un postulado de la moral. Su argumentación es un aspecto de la revolución que ha hecho la filosofía. Supone, por una parte, que toda metafísica es imposible, por otra parte, que la libertad no es un hecho de experiencia y, en fin, que la moral es una especie de absoluto que se impone a todo ser racional. Ahora bien, esto trastorna el orden normal de las ideas. Además, hay que demostrar la libertad para hacer posible la moral. Si yo no supiera que soy libre, consideraría nulas todas las obligaciones morales sin ninguna clase de remordimiento. Y como agrega Bernaus, que es una idea bastante extendida, que la libertad no puede demostrarse, porque habría contradicción entre la forma y el fondo, lo que se puede resumir en la siguiente frase: demostrar es hacer la conclusión necesaria, pero declarar la libertad necesaria es negarla. Por otro lado, la libertad, pues, solo puede afirmarse libremente. Esta idea tiene su origen en Kant, que no admite que la razón pueda demostrar la libertad y que la admite por un acto de fe. Es así como la metafísica se limita a demostrar que la libertad es posible, que resulta del hecho de que el hombre está dotado de inteligencia y de voluntad. Diremos, pues, que la metafísica no pretende demostrar en particular la existencia de ningún acto libre, sino solo, en general, que la libertad es un atributo de la naturaleza humana, o mejor, que el hombre está dotado de libre albedrío. Por lo tanto, sobre el problema metafísico, Kant se enfoca en la universalidad del acto, que, aunque es llevado a cabo por un individuo particular, debe poder ser elevado a una norma universalizable. Esta postura contrasta con la de Fichte, quien criticó a Kant el haber administrado solo una conciencia empírica, incapaz de alcanzar las cosas en sí mismas. Por lo tanto, él reduce al hombre a su conciencia, resaltando el papel de la autoconciencia en la configuración de la realidad y del objeto moral. Todo lo relativiza en el sujeto, es decir, aísla al ser humano en su conciencia. B. Desde una perspectiva ideológica, este enfoque genera un fenómeno interesante: la pérdida de la noción de la naturaleza humana esencial que sirva como criterio fundamental para valorar los actos humanos. Esto significa que a medida que esta noción de libre albedrío se diluye, emergen teorías antropológicas y éticas derivadas de disciplinas como la psicología,
la biología o la sociología, que intentan explicar la conducta humana desde perspectivas científicas, dejando de lado un fundamento filosófico unificado. La ideología es una de las cosas más nocivas porque crea distorsiones de la libertad, por ejemplo, las ideologías totalitarias, y lo contrario a cualquier ideología es la realidad. Además, una de las consecuencias más importantes de la pérdida de un fundamento en la naturaleza de los actos humanos es que la moral ya no se sustenta en principios universales, sino en la voluntad y juicio del propio individuo. Aquí, el libre albedrío, tradicionalmente entendido como una figura vinculada al bien moral, se transforma en un concepto inteligible, homologado con la noción abstracta de libertad. En este contexto, las normativas heterónomas, es decir, aquellas impuestas desde fuera del sujeto, asumen el control de la finalidad de los actos humanos, con objetivos que abarcan desde el bienestar y el orden político hasta consideraciones económicas, culturales, sociales e incluso físicas. Este tipo de normativas que regulan la vida cotidiana en todos sus aspectos encuentran su máxima expresión en la utopía, que se presenta como un proyecto general de orden social que aglutina voluntades. La utopía, más que una mezcla alcanzable, se convierte en un ideal configurador, una guía para la reorganización de la sociedad en función de intereses comunes. Por último, la propaganda y los sistemas educativos juegan un papel crucial en este escenario, ya que son los mecanismos a través de los cuales se inculcan estos fines en los individuos. Para que el proyecto utópico funcione, el sujeto debe interiorizar los objetivos del sistema como propios, asimilando así las metas colectivas que guían sus decisiones y su accionar moral dentro de la sociedad. De acuerdo a los sabios judíos, el libre albedrío distingue a los humanos de los animales, ya que solo nosotros podemos tomar decisiones morales. Dios nos concede esta capacidad para influir positivamente en los mundos espirituales. Aunque Dios es omnipotente y omnisciente, Él permite nuestras elecciones dentro de su providencia. Aunque su conocimiento de nuestras decisiones futuras no las predetermina, aún somos responsables de nuestros actos. Sin embargo, el libre albedrío no es absoluto. Líderes nacionales, personas mentalmente incapacitadas o menores de edad no poseen esta libertad plenamente y algunos pueden perderla como castigo por sus actos. El Rab Shlomo Wolbe sostiene que el libre albedrío nos permite decidir cómo desarrollar nuestras cualidades innatas. Según la Gemara, en el Tratado Shabbat 156a, los astros influyen en nuestro carácter desde el nacimiento. Alguien nacido bajo Marte, por ejemplo, tendrá la tendencia a derramar sangre, y esta puede manifestarse como médico, ladrón, matarife o moel, es decir, alguien que practica la circuncisión. Aunque nuestras inclinaciones básicas no pueden eliminarse, tenemos el poder de encauzarlas hacia el bien o el mal. Rab Haim de Bolozin explica que el libre albedrío exige un equilibrio entre el bien y el mal, por lo que el impulso hacia el mal es más fuerte. De este modo, elegir el bien se vuelve significativo. Somos responsables de nuestras decisiones y a través de la Torá podemos contrarrestar el impulso negativo, el Yetzer Hará.